Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por su presencia aquí en esta conferencia que nos va a ofrecer nuestro amigo responsable cultural de la Casa de Francia y además doctor en psicología clínica Alain Andreu. El tema es, creo que bastante interesante, pero ante nada voy a comentar un poco este panel que hemos hecho esta tarde, en fin, referido a la marca, al logotipo de la Casa de Francia, que cada vez se conoce más, porque nos vamos abriendo camino gracias sobre todo a ustedes. Y entonces, aparte de la bienvenida, hemos puesto pues, una serie de logotipos. Pues en la primera línea está, por supuesto, el de la sede universitaria, que nos acoge con mucha frecuencia aquí. Después la Casa Mediterráneo, que nos aporta una ayuda muy importante en cuanto a los conciertos de órgano que organizamos en la Catedral de San Nicolás. Después el Instituto Francés de Valencia, que también ya desde hace 2 años aporta una pequeña contribución a estos eventos. Después el Colegio de Médicos, que también tiene su generosidad. Y últimamente pues hemos establecido lazos muy, iba a decir fraternos, pero bien, con el Lions Club perdón, de los francófonos, que tenemos proyectos en común. Aquí tenemos, por ejemplo, su vicepresidente, y que ha venido también porque ya es un fiel colaborador, son fieles colaboradores de la Casa de Francia. Y en la parte de abajo, pues, otros colaboradores, esto ya es en plan de relaciones públicas, pues tenemos a la Asociación Provincial de Periodistas de Alicante, la provincia de Alicante. Luego está el órgano, es la Fundación Francis Chapelet, que tiene una sede en la provincia de Palencia, en la Barca de Campos, y otra sede en Bergerac, en Francia, en Aquitania. Además, el maestro Francis Chapelet será nuestro invitado el año que viene. Luego tenemos el Colegio Territorial de Arquitectos, que recientemente hemos hablado con ellos, y posiblemente tengamos la ocasión de ofrecer una conferencia o a lo mejor un concierto en la sala que tienen en la Plaza Gabriel Miró. Y la Sociedad de Conciertos también tenemos apalabrados una colaboración, quizá en el marco de la eventual restauración del órgano de la Basílica de Santa María. Eso será una labor conjunta. Y finalmente nuevos en el grupo de amigos es la organización benéfica Pequeño Fresno, dedicada al problema de salud de ¿cómo se llama esto? Una enfermedad rara, no me acuerdo. Sí, el complejo. Ahora tengo un vacío, pero en fin, es una enfermedad que se descubre desde el nacimiento del niño y que es muy difícil de llevar lo mejor posible. Entonces organizaremos seguramente un concierto a beneficio de Pequeño Fresno. Pueden poner en internet Pequeño Fresno y ahí pueden entrar en la web de esta asociación. Bien, nada más, yo me voy a sentar ahí como un espectador más y le dejo la palabra, que será mucho más interesante, a nuestro amigo Alain Andreu. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Una vez más, quiero agradecer a la sede universitaria de Alicante, a la Maison de France y en especial a su presidente y cómplice, nuestro amigo Carlos Galeana Ramos,
por invitarme a somatizar frente a ustedes sin anestesia previa. Porque, seamos sinceros, ¿qué mejor momento para hablar de somatización que cuando ya estamos somatizando un poco? Pues, empezamos. Casi todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado un proceso de somatización, aunque no hayamos sido conscientes del mismo. ¿Alguna vez ha sentido un dolor de cabeza, un malestar estomacal o una palpitación en el corazón sin tener una causa física que lo explique? ¿Has acudido al médico y te ha dicho que no tienes nada, pero sigues sintiendo molestias? Si es así, puedes que estés experimentando un fenómeno llamado somatización, es decir, cuando el cuerpo expresa lo que la mente calla. Antes de empezar, vamos a ver el contenido de esta conferencia, el menú, el programa. Empezaremos con la pregunta, ¿qué es la somatización? Y nos haremos una pregunta de saber si somatizar es natural. ¿Cuáles son las causas de la somatización? Veremos que son multifactoriales. Y después veremos también cuáles son las vías de la somatización. Hablaremos de los vínculos entre emoción y somatización. Cómo afecta la somatización a la salud mental también. Y seguiremos después con los principales síntomas de la somatización de ansiedad. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes frente a la somatización? Veremos esencialmente dos de estas preguntas. Y para finalizar, veremos un elemento importante que es cómo manejar la somatización y, si es posible, prevenirla. Y también una conclusión. Quiero añadir que las imágenes de esta presentación ilustran la somatización, pero he incluido también algunas más relajantes para que podamos tomar distancia del tema de esta noche y respirar. Pues empezamos con la famosa pregunta, ¿qué es la somatización? Pues somatizar es, por definición, transformar problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria, inconscientemente. Y esta transformación de lo mental a lo físico no siempre es bien entendida, en consecuencia, bien tratada. Cuando acudimos al médico por algunas molestias y las pruebas diagnósticas no muestran nada que justifique las mismas, podemos estar ante un proceso de somatización. Los síntomas referidos pueden ser leves, como un ligero dolor de cabeza o una pequeña molestia, y un dolor de cabeza articular, o pueden ser más intensos como un incapacitante lumbago y unos desagradables e inesperados vértigos. Por supuesto, la visita al médico debe ser de primera opción para descartar una causa subyacente, pero si la evaluación clínica no muestra nada relevante, podemos iniciar el análisis psicológico de lo que estamos padeciendo, bien de forma individual o con la ayuda de un profesional especializado. Y ahora vamos a ver si somatizar es natural. La somatización es un fenómeno muy frecuente en la población general. Se estima que entre el 10 y el 30% de las consultas médicas se deben a síntomas somáticos sin explicación médica. Además, la somatización puede estar presente en diversos trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y los trastornos de personalidad.
Las dolencias por somatización son algo natural y una manera que tiene el cuerpo de comunicarse cuando siente que algo está alterado en la mente. Por tanto, somatizar no es solo lo que la mente le hace al cuerpo, como expresa también el título, sino lo que el cuerpo refleja de la mente y que una conciencia dormida impide percibir. No siempre somos conscientes de estar padeciendo estrés, de estar tensos o de experimentar una emoción exagerada. Y es ahí donde el cuerpo entra en escena y de una manera a menudo desagradable nos dice, hay algo aquí que va mal, ¿qué vas a hacer al respecto? Y eso lo veremos más adelante. Por el momento vamos a ver cuáles son las causas de la somatización. No existe una única causa que explique la somatización, sino que ahora estamos bien. No existe una causa única que explique la somatización, sino que se trata de un fenómeno multifactorial que depende de la interacción de diversos factores biológicos, psicológicos y sociales. Vemos los primeros factores que son los factores biológicos. Se refieren a las características genéticas, hormonales, inmunológicas y neurológicas que pueden influir en la sensibilidad al dolor y en la percepción de los síntomas físicos. Por ejemplo, se ha observado que las personas que somatizan tienen una mayor actividad en la amígdala que tenemos en el cerebro, no la que tenemos en la garganta. Aquí tenemos una imagen del cerebro del sistema límbico, que es una zona de manejo de las emociones en general. Aquí vemos también la amígdala bajo del hipotálamo. El hipotálamo regula funciones vitales en relación con el sistema hormonal, mientras que la amígdala ayuda a regular las emociones y a codificar los recuerdos, especialmente cuando se trata de recuerdos asociados al miedo, y eso gracias a las hormonas. Los factores psicológicos, ellos se refieren a las creencias, actitudes, emociones y estilo de afrontamiento que puede favorecer la aparición de síntomas somáticos. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas que somatizan suelen tener una baja autoestima, una tendencia al perfeccionismo, una tendencia al perfeccionismo, una dificultad para expresar y regular las emociones y una forma de afrontar los problemas basada en la evitación o la pasividad. Este perfil psicológico tiende a debilitar el sistema inmunológico, un fenómeno también que se observa en algunos pacientes con cáncer, pero eso es otro tema y quizás lo veremos otro día. Eso depende de don Carlos y de la sede, porque sin aula no podemos reunirnos. Bueno, hemos visto los factores biológicos y psicológicos, ahora vamos a ver los factores sociales. Se refieren al contexto familiar, cultural y ambiental en el que se desarrolla la persona y que puede condicionar su forma de experimentar y manifestar el malestar. Por ejemplo, se ha sugerido que la somatización puede ser más frecuente en culturas donde se valora más la expresión corporal que la verbal, o en situaciones donde se vive una alta presión, violencia o discriminación.
Ahora vamos a ver las vías de somatización o cómo se establecen los vínculos entre emoción y el sistema. ¿Hay un problema? Ah, vale. Voy a ponerlo aquí. Y síntomas somáticos. Voy a exponer 4 vías de somatización que, si bien no son las únicas, se abarcan una buena parte de los trastornos por somatización que podemos experimentar y es más que probable que nos reconozcamos en alguno de ellos. También les hablaré de las fascias cuyo papel en la somatización se ha descubierto recientemente. Las primeras vías de somatización es la tensión muscular. La tensión muscular de baja intensidad, pero mantenida durante mucho tiempo, genera contracturas que son una fuente habitual de dolores. La manera en que creamos estas tensiones puede ser evidente, por ejemplo, si hemos cogido pesos y no estamos habituados a hacerlo, o si hemos subido al monte sin una preparación física previa. En estos casos, la tensión está justificada por un antecedente, pero ¿y si aparece el dolor y no hay nada nada previo que lo explique? Veámoslo con una situación típica. Tener los hombros encogidos puede provocar con facilidad dolor en el cuello debido a la tensión de los músculos que unen las cervicales con las escápulas. Las experiencias de miedo, inseguridad o baja autoestima pueden inducir involuntariamente este gesto de protección inconsciente que no requiere mucho esfuerzo, pero cuyo mantenimiento de forma prolongada acaba por contracturar los músculos y bloquear el movimiento del cuello. Se puede percibir como rigidez en la nuca, dificultad para girar la cabeza o un dolor en la parte posterior del hombro que se extiende hasta la zona cervical. En estos casos puede ser útil analizar las posibles situaciones de miedo que se está viviendo o si la persona de quien lo padece es proclive a pensamientos negativos sobre sí misma. De hecho, es fácil imaginarse a la típica persona con la postura ligeramente encorvada, los hombros encogidos y la cabeza hacia adelante y hacia abajo, como si llevara algo en la espalda, y asociar esta pose a una personalidad depresiva y de bajo ánimo. Las emociones intensas son la segunda vía de somatización. Los estados emocionales vividos con mucha intensidad provocan cambios fisiológicos que se pueden medir de manera objetiva, como pueden ser el ritmo cardíaco, la frecuencia y amplitud respiratoria o la conductancia de la piel. Y por eso el médico te vas a picar, pinchar y pellizcar y después te vas a preguntar si te duele. Sí, claro, pero es mejor si duele. Emociones como la ira y el miedo son las que provocan la mayor fluctuación de algunos niveles fisiológicos, pues preparan al organismo para conductas específicas como pueden ser la lucha, la huida o simplemente poder elevar la voz para expresar el descontento o la agitación. Una vez pasados los estados emocionales, estos cambios regresan poco a poco a sus niveles habituales, como lo sabemos todos.
Pero cuando algunas emociones se prolongan en el tiempo o se experimentan con demasiada frecuencia o intensidad, los cambios fisiológicos pueden mantener unos parámetros alterados, provocando cambios internos. Se sabe, por ejemplo, que las personalidades proclives a estar mucho tiempo enfadadas experimentan cambios cardiovasculares que aumentan el riesgo de padecer síntomas coronarios como arritmia o pequeños infartos. Y también se ha comprobado experimentalmente cómo la experiencia de miedo intenso puede provocar vómitos y problemas estomacales debido al malestar interno que produce una vivencia de este tipo. La gestión emocional pasa primeramente por ser consciente de lo que se siente y expresarlo de forma sincera. Hablo yo de palabra de verdad, no de palabra para hablar del tiempo, sino de palabra de verdad. Admitir que estás enfadado por lo que sucede a tu alrededor o reconocer que algunas situaciones te provocan un miedo exagerado puede ser el primer paso para modular estas emociones y impedir que se disparen extremadamente. Ahora, el estrés prolongado pues, es la tercera vía de somatización. Las exigencias diarias pueden ser percibidas como excesivas hasta el punto de sentir que no somos capaces de hacerles frente. Así surge el estrés, cuyas consecuencias están relacionadas con cambios orgánicos internos, entre los que destacan el aumento de algunos niveles hormonales como la adrenalina. La adrenalina es una hormona natural, una endorfina, una morfina, pero no prohibida, y que es la respuesta al estrés y se manifiesta con la lucha o la huida. Esta conexión del sistema nervioso con el endocrino afecta también al sistema inmune, variando los parámetros de linfocitos T. Por ejemplo, linfocitos T son glóbulos blancos y células K asesinas que, como su nombre lo dice, te matan y te comen. Bueno, no exactamente a ti, sino a los virus y las bacterias y en general a todos los cuerpos extranjeros que penetran el organismo, el cuerpo. Y bueno, lo que puede modular la manera en que enfrentamos una infección. Se sabe por numerosos estudios que los estudiantes en épocas de exámenes tienden a desarrollar más enfermedades que el resto del año. Resfriados, gripes, catarros son más habituales cuando se pasa tiempo pensando que no se vas a poder afrontar una exigencia externa como puede ser las pruebas académicas, o uno se siente sobrepasado por las tareas a desempeñar en el trabajo o en la casa. Si bien no son dolencias de mucha gravedad, la depresión del sistema inmune puede exponernos de forma más vulnerable a patógenos como virus o bacterias, como acabamos de ver, o hacernos más sensibles a condiciones climáticas adversas como el frío o la humedad. La gestión del estrés requiere un trabajo específico en el que son de gran ayuda las técnicas de relajación o la práctica habitual de un ejercicio moderado en el que trabajen en sintonía cuerpo y mente, como puede ser el yoga o el tai chi. En este sentido, lo ideal es que cada cual encuentre la dinámica con la que sintonice mejor o aquella tarea
en la que su mente pueda evadirse de las preocupaciones diarias, como la pintura o tocar algún instrumento de música, por ejemplo. Los pensamientos negativos sobre uno mismo, pues son la cuarta y última vía de somatización. Lo que nos decimos a nosotros mismos condiciona nuestro estado anímico. Si nos repetimos a diario que no valemos nada, que nuestra vida no tiene sentido o que no aportamos nada significativo al mundo, es fácil que entremos en un estado de apatía en el que no nos sintamos motivados a desplegar conductas saludables, como el ejercicio físico, una alimentación equilibrada o una pauta de sueño óptima, con las nocivas consecuencias que ello pueden tener en la salud. Cuando esto sucede, y puede tardar mucho tiempo a producirse, el organismo se resiente y va entrado en una actitud enfermiza que suele ser apreciable en la apariencia externa y en la manera de moverse, expresarse o simplemente estar en la sociedad. Estamos aquí hablando de un proceso de somatización a largo plazo que puede durar años e incluso décadas y que implica cambios profundos en la forma de pensar y ver el entorno. Veremos eso en detalle en otro capítulo. En estos casos, y seguro que nos viene a la mente algún conocido, la persona en cuestión tiene que dar voluntariamente un primer paso para iniciar un proceso de transformación individual que revierta este proceso. Esto no siempre es fácil, pues implica cambiar patrones de pensamiento y conductas que suelen estar muy arraigados en la mente, por lo que es esencial que la persona en cuestión realice un gran esfuerzo individual independientemente de la ayuda externa que pueda solicitar. Volvemos a las fascias, cuyo papel en la somatización se ha descubierto recientemente. Y las fascias son membranas de tejido, como se puede ver, tejido conjuntivo que envuelven, conectan y sostienen casi todas las estructuras del cuerpo, como los músculos, órganos, nervios, vasos y huesos, y contienen más receptores que los propios músculos. Puedes verlo en blanco en las dos imágenes. Las emociones no expresadas pueden manifestarse en ellas en forma de tensiones crónicas. La somatización puede afectar a las fascias porque constituyen un lugar de interfaz entre el psíquico y el corporal. Y la liberación facial actúa tanto sobre el dolor como sobre la percepción de uno mismo y a veces sobre la expresión emocional. Me pareció interesante hablar de esto porque el masaje y el ejercicio físico pueden influir en las fascias situadas debajo de la piel. Por eso. Ahora vamos a ver cómo afecta la somatización a la salud mental de vuelta. La somatización puede tener un impacto negativo en la salud mental de las personas que lo padecen. Algunas consecuencias que pueden provocar son, en primer lugar, ansiedad y depresión. La
presencia de síntomas físicos sin una causa médica puede generar una gran preocupación, miedo e incertidumbre en la persona que lo sufre, lo que puede desencadenar o agravar un cuadro de ansiedad o depresión. Además, la somatización puede interferir en el funcionamiento diario de la persona, limitando su capacidad para trabajar, estudiar, relacionarse o disfrutar de la vida, lo que puede aumentar su sensación de tristeza, frustración o desesperanza. Otra consecuencias son la baja autoestima y autoeficacia, baja autoeficacia. La somatización puede afectar a la forma en que la persona se valora y se percibe a sí misma, disminuyendo su autoestima y su autoevaluación, autoeficacia. La autoestima es el grado de aprecio y respeto que uno tiene por sí mismo, mientras que la autoeficacia es la creencia en la propia capacidad para lograr los objetivos que se propone. La somatización también puede hacer que la persona se sienta culpable, avergonzada o inútil por sus síntomas, o que crea que no tiene el control sobre su cuerpo o su vida. Otras consecuencias que podemos encontrar son el aislamiento y el conflicto social. La somatización puede dificultar la comunicación y la comprensión entre la persona que la padece y su entorno social. Por un lado, la persona puede sentir que los demás no la creen, la apoyan o la respetan por sus síntomas, lo que puede generar resentimiento, desconfianza o rechazo. Y por otro lado, la persona puede adoptar un rol de enfermo, dependiente o víctima, lo que puede provocar una sobrecarga, una irritación o una distancia en sus familiares, amigos o pareja. Vamos a abordar ahora los principales síntomas de la somatización. Como acabamos de ver, la angustia también puede expresarse por un dolor físico que no tiene un origen orgánico real. En estos casos podemos también hablar de angustia somatizada. Pero, ¿por qué la ansiedad tiene tanto poder sobre nuestro cuerpo? Según numerosos estudios y como ya hemos visto, para mantener el equilibrio de muchas de las funciones del organismo, protegiéndolo de los estímulos y peligros que pueden provenir del entorno, el sistema nervioso pone en marcha diferentes estrategias que son precisamente involuntarias y sin que el individuo sea consciente de ellas. Fuera del cerebro, y como se puede observar en la diapositiva, el sistema nervioso autónomo se divide en dos partes: el sistema simpático con una acción estimulante y el parasimpático con una acción calmante, que actúan a través de diferentes órganos del cuerpo para responder a diferentes estímulos del entorno con el fin de mantenerlo y conservarlo en equilibrio. Por ejemplo, el sistema simpático prepara los órganos para emergencias o actividades, promoviendo un aumento de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca, del azúcar en la sangre y de manera más general la activación del cuerpo y la activación de la energía. Mientras que el sistema parasimpático, actuando sobre los mismos órganos, consigue el efecto
calmante opuesto. La gestión de estos dos sistemas está asegurada por el cerebro, que funciona como un verdadero centro operativo que analiza todas las funciones del cuerpo, siempre sin nuestra voluntad. Felizmente, porque qué trabajo. Una parte importante de este control la ejerce el sistema límbico, que es responsable de gestionar las emociones, como ya hemos visto. Este punto es muy importante. Cada una de nuestras emociones corresponde no solo a sensaciones, sino también a las respuestas de los órganos de nuestro cuerpo, mediadas por el sistema nervioso autónomo. Esto explica por qué, junto a las enfermedades psicológicas que generan ansiedad, pánico o terror, puede presentar también síntomas físicos que no tienen raíz orgánica, sino psicológica, como ya lo sabemos todos. Los síntomas de ansiedad somatizada o somatización pueden ser diferentes y manifestarse en distintas zonas del cuerpo, incluso por separado. Además, también debemos considerar que las personas que sufren ansiedad y problemas de somatización tienen más probabilidades de experimentar un grado de inflamación superior al normal. Los problemas que pueden ocasionar la ansiedad están relacionados tanto con la esfera física, como los dolores de estómago, pero también con la esfera neurológica, como los mareos, o con la esfera sexual, como la falta de deseo. Bueno, intentaremos hacer una lista corta de síntomas somáticos, una lista no exhaustiva, y podemos seguir con este tema durante la mesa redonda. Bueno, podemos ver que el primer síntoma es el dolor muscular, el famoso dolor muscular, como hemos visto también, los mareos, náuseas, problemas de coordinación de músculos y extremidades, y pérdida de memoria a corto plazo. Gastritis, igualmente un clásico, y acidez estomacal, síndrome del intestino irritable. Esto es muy común en nuestra sociedad, pero la alimentación también puede desempeñar un papel y agravar los síntomas. Nudo en el estómago, dificultad para respirar y sensación de falta de aire, opresión en el pecho y nudo en la garganta, el famoso nudo en la garganta. También podemos observar una tendencia a desarrollar enfermedades autoinmunes como psoriasis o dermatitis, o ciertas enfermedades más graves. Podemos también encontrar taquicardia o palpitaciones relacionadas con la esfera cardíaca, pero también alteración del sueño. Sin embargo, al nivel psicológico, los trastornos de ansiedad pueden presentar estos síntomas, que pueden ser ajetreo, pensamientos obsesivos, miedo e irritabilidad. Sentirse siempre en peligro o en situación de amenaza constante, y la mayoría de nosotros podría agregar algunos síntomas que ya hayamos experimentado. A continuación, vemos esencialmente dos de las preguntas más frecuentes que se hacen las personas que sufren de somatización o que quieren saber más de este fenómeno, ya que puede generar dudas en el diagnóstico y llevar a errores en la elección del tratamiento. Primero vamos a ver qué diferencia
¿qué diferencia hay entre somatizar y trastorno de somatización? La somatización es un proceso general que puede afectar a cualquier persona en algún momento de su vida, mientras que el trastorno de somatización es una categoría diagnóstica que se aplica a las personas que presentan una somatización crónica, severa y que interfiere significativamente en su funcionamiento. El trastorno de somatización se caracteriza por la presencia de múltiples síntomas físicos que duran más de 6 meses y que no se pueden explicar por una causa médica, una sustancia o un trastorno mental. Además, la persona que padece el trastorno de somatización suele tener una preocupación excesiva por sus síntomas, una búsqueda compulsiva de atención médica y una dificultad para aceptar que su origen es psicológico. Acabamos de ver las características del trastorno de somatización y ahora vamos a ver qué relación hay entre somatización y la hipocondría. La hipocondría es un trastorno mental que se caracteriza por una preocupación exagerada y persistente por tener o contraer una enfermedad grave basada en la interpretación errónea de los síntomas físicos. La hipocondría y la somatización tienen en común que ambas implican una atención y una ansiedad elevadas por los síntomas físicos, pero se diferencian en que la hipocondría se centra en el miedo a tener una enfermedad específica y grave, mientras que la somatización se centra en el malestar que causan los síntomas en sí mismo. Además, la hipocondría suele estar asociada a una mayor conciencia y conocimiento de las enfermedades, mientras que la somatización suele estar relacionada con una menor expresión y comprensión de las emociones. Y ahora vamos a ver lo más importante, es decir, lo que se puede hacer para manejar la somatización. Pero un minuto, porque me seco. Ya está, lo tenemos. Pues la somatización no es algo que se pueda curar con una pastilla o una operación, sino que requiere de un abordaje integral que tenga en cuenta los aspectos físicos, psicológicos y sociales que la originen y la mantienen. Algunas de las estrategias que se pueden emplear para manejar la somatización son, en primer lugar, acudir al médico de forma regular. Es importante que la persona que somatiza consulte con su médico de cabecera o un especialista para descartar cualquier causa orgánica de sus síntomas y para recibir un seguimiento adecuado de su estado de salud. Sin embargo, se debe evitar la automedicación, no digo más, la búsqueda excesiva de información médica en Internet, no digo más tampoco, o la consulta con múltiples profesionales sin una coordinación entre ellos, ya que esto puede aumentar la ansiedad y la obsesión por los síntomas. En segundo lugar, se aconseja realizar ejercicio físico moderado. Lo sé. Bueno, el ejercicio físico puede ser beneficioso para la salud física y mental de las personas que somatizan
y las otras también, ya que ayuda a liberar endorfinas, hormonas del placer, como la dopamina, serotonina, oxitocina, y a mejorar el ánimo, a reducir el estrés, pero también a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir o aliviar el dolor. Eso es muy importante y no lo sabemos todos. Y también a mejorar el sueño. Se recomienda realizar una actividad física adaptada a las características y preferencias de cada persona, al menos 3 a 5 veces a la semana, 3 para empezar, durante al menos 30 minutos. También 30 minutos para empezar y subir un poquito más después. También se puede practicar técnicas de relajación que son herramientas que permiten disminuir la tensión muscular y mental, favoreciendo un estado de calma y bienestar. Algunas de las técnicas de relajación más utilizadas son la respiración diafragmática, la relaxación progresiva de Jacobson, es su nombre, el mindfulness, que algunos conocen, o la meditación. Se aconseja aquí también practicar una técnica de relajación al día durante 10 o 15 minutos. 20 minutos no matan, ¿eh? Y puede ser también 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde, en un lugar tranquilo y cómodo, como lo sabéis. La cuarta estrategia es expresar y regular las emociones. La expresión y la regulación de las emociones negativas son habilidades que permiten reconocer, aceptar y manejar los sentimientos de forma adecuada sin reprimirlos o exagerarlos. Algunas de las formas de expresar y regular las emociones son escribir un diario, hablar con un amigo o una amiga. Puede ser mejor con una amiga, quizás. Bueno, amigo, amigas, pero un familiar o profesional de confianza. Al menos realizar actividades que generen placer, satisfacción o diversión y buscar apoyo emocional o psicológicos cuando se necesite. Estas acciones pueden ayudar a liberar la carga emocional que se acumula y que puede provocar la somatización. La siguiente estrategia es cambiar los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos son aquellos que se basan en creencias irracionales, distorsiones cognitivas y generalizaciones que no se ajustan a la realidad y que generan malestar. Algunos ejemplos de pensamientos negativos son: tengo algo grave y nadie me lo dice. Soy un fracaso por tener estos síntomas. Y el peor, para mí, el peor es: nunca voy a mejorar, nunca voy a mejorar. Y tengo la mala buena idea. La mala buena idea es: tengo ninguna enfermedad grave, solo necesito aprender a manejar mi estrés. Enfermedad grave y estrés, pues la mente se vuelve loca. Y por eso la llamo la mala buena idea. Estos pensamientos se pueden cambiar por otros más racionales, objetivos, positivos, que se basen en la evidencia, en las posibilidades y en los recursos. Por ejemplo, tengo muchos logros y cualidades que me hacen valioso. Pues, perfecto. Puedo mejorar con ayuda y esfuerzo. Y para mí la mejor es: me mejoro cada día más. Me mejoro cada día más
esta frase puedes repetirla todo el día y toda la noche, pero cuidado, necesitamos también dormir, pues me mejoro solo cada día más. Estos pensamientos pueden aumentar la autoestima, la confianza y la motivación de la persona. Y la última estrategia es acudir a terapia psicológica. Terapia psicológica es un proceso de ayuda profesional, por supuesto, que tiene como objetivo mejorar la salud mental y el bienestar de la persona. La terapia psicológica puede ser muy útil para las personas que somatizan, ya que les permite identificar y modificar los factores que originan y mantienen sus síntomas, así como desarrollar habilidades y estrategias para afrontarlos de forma más eficaz. Existen diferentes tipos de terapia psicológica, pero los más recomendados para la somatización son la terapia cognitivo-conductual, la famosa TCC, se llama también así, y la terapia de aceptación y compromiso. También terapias de cuarta generación que no debemos descuidar, como las terapias energéticas, como son la EMDR y la EFT. No sé si en España se usan mucho, pero en Francia se usan. En el norte de Europa se usan también, en Canadá, en los Estados Unidos claramente, y en Australia, porque tenemos muchas fuentes científicas que vienen de Australia y de Canadá. Estas terapias se utilizaron ampliamente en soldados que regresaban de la guerra de Vietnam y que presentaban trastornos de estrés postraumático. Pues llegamos a la conclusión y pues debemos memorizar. Vamos a hacer un resumen. Tengo aquí el resumen de la conferencia y puedes tomar un papel antes de marcharse. Debemos memorizar que la somatización es un fenómeno por el que el cuerpo expresa un malestar emocional o psicológico a través de síntomas físicos. La somatización no es una enfermedad, sino una forma de adaptación al estrés y al conflicto. La somatización también puede tener diversas causas que dependen de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Al igual, puede afectar a la salud mental generando ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento y conflicto social. También se maneja con un abordaje integral que incluya la consulta médica, el ejercicio físico, la relajación, la expresión y la regulación emocional, el cambio de pensamientos negativos con me mejoro cada día más y la terapia psicológica. En términos de prevención, ante un problema, una emoción intensa, un impacto emocional o afectivo, es posible prevenir un fenómeno de somatización o al menos atenuar sus efectos mediante la palabra. Hablar para identificar y tomar distancia del factor traumático e integrar la realidad dentro de la propia narrativa personal. Es como desactivar una bomba emocional. Del mismo modo, es preferible e incluso recomendable evitar en la medida del posible las fuentes de conflicto y de malestar. Pues ahora sabemos todo, o casi todo, sobre la somatización.
solo me queda a decir gracias, gracias por escucharme. Gracias. Pues, Carlos, ahora podemos iniciar testimonios, preguntas, reflexiones. Sí. 1, 2. Es lo mío. Buenas tardes. Bueno, yo quería darle las gracias porque me parece muy interesante gestionar la salud de forma personal. Y estas charlas nos ayudan a conseguir ese objetivo, porque no sé si estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que todos los consejos que nos ha dado me parecen muy aceptables, unas buenas propuestas, menos uno. Y le voy a decir cuál es. Luego me dirá si tengo razón o no me dirá nada. No quiero que se comprometa. Pero ¿sabe lo que pasa? Que ir al médico para descartar, tal como se está gestionando la salud hoy día, no es un buen consejo, en mi opinión. Porque a partir de ahí empieza la enfermedad crónica. Estoy de acuerdo con el psicólogo, pero no con ir al médico. No, y se lo digo por una razón. Mire, yo creo que vamos a peor. A finales de los años 60, exactamente en el año 69, en Madrid, un doctor que me parece que no me equivoco, todavía tengo buena memoria a pesar de todo, porque la mente, desde luego, tratándola bien, se comporta y te da unos placeres inmensos. Este médico, doctor Aguirre de Cárcer, implantó una cosa que se llamaba el parto sin dolor, porque yo pienso que dentro del campo de la somatización puede ser que también entren esos escenarios que tradicionalmente hemos relacionado con el dolor, por ejemplo el parto, porque lo tenemos integrado desde nuestros padres, abuelos, y que a veces reproducimos sus escenas, y también eso quizá, usted dirá, si es una forma de somatización en nuestro cerebro, pero en aquel momento ya se consideraba, hoy día también se considera que las emociones pueden ser producto de enfermedades ficticias, pero en aquel momento se consideraba tan importante como que había actos, desde luego, de carácter privado, nunca sometidos al sistema sanitario gratuito. Bueno, gratuito es un decir porque lo pagamos todos. Y en ese momento ya se consideraba muy importante. En cambio ahora, bueno, en la gestión, yo no estoy hablando mal de los médicos, estoy hablando mal del sistema sanitario. El médico solo tiene la obligación de recetar, y a partir de ese momento es cuando te vuelves crónico, ¿no? Y el enfermo o los pacientes estamos tan mal educados que salimos del médico y si no ha recetado pensamos que es un mal médico. Entonces todo esto hay que transformarlo. En mi opinión se transforma con cosas como la que estamos oyendo esta tarde aquí. Y me parece que gestionar la salud es muy importante. La verdad es que parece que estoy dando un discurso y yo lo que quería es hacer una pregunta. Si no le parece que, a mí me parece que de todo lo más importante sería utilizar la somatización con carácter positivo. ¿Sería esto una medicina? Hemos oído, yo tradicionalmente oía a mi madre, hay que bajar las escaleras pensando que no te vas a caer, porque si piensas que te vas a caer, te caes seguro. Claro. Entonces, creo que la somatización positiva quizás sería una de las medicinas más adecuadas para estas situaciones. Y luego otra cosa, ¿está de acuerdo o piensa que la prisa en la que nos hemos metido, si me duele la cabeza, me tomo un analgésico? ¿Y por qué no pruebo primero a apagar la luz, estar en una habitación ausente de ruidos y no pensar en nada, vaciar la mente? A lo mejor conseguimos algo, porque usted lo ha dicho antes, el estrés puede provocar enfermedades o dolores puntuales como el de cabeza, ¿no? Pero no le damos oportunidad al cuerpo a desarrollarse. Así que si me contesta esas preguntas, mi opinión es que primero hay que ir al psicólogo, al médico ya veremos. No. Gracias por tu charla, tus preguntas y tu testimonio. Tienes una opinión personal y tus experiencias. Pero cuando digo que falta
necesitamos acudir al médico es que antes de pensar que es somático, que es algo psicológico como eso, es necesario eliminar una causa física, porque un dolor puede ser casi nada. No vas a tomar una pastilla y el dolor te vas a pasar y nada. Pero un pequeño dolor puede ser también un síntoma de algo más grave. Y eso falta seguro hacer la diferencia entre algo ligero y algo grave. Y me parece que es el médico. Si hay un médico que quiere responder a esta pregunta, puede tomar la palabra. Pero me parece que es esencial ver, no vas a ver un médico si tiene la costumbre de tener un molestia en la cabeza de vez en cuando, 2 días al mes, por ejemplo, y sabes por qué tienes el dolor en la cabeza. Y me gusta cuando hablas de positivo en la somatización, porque la somatización debe ser una cita con sí mismo, y para pensar a sí mismo, a lo que pasa en su vida, con su entorno, en su cabeza, es una cita con sí mismo. Y eso es muy importante, y como lo dije, es la ocasión de encontrarse también. Eso es el más importante. Pero no voy a decir que no falta a ver el médico. Depende de las situaciones. Si, como lo digo, todos los meses, 2 días al mes, vas a tener un dolor de cabeza y otra cosa al mismo tiempo, no vas a correr a ver el médico, que tiene otras cosas que hacer. Pero si es algo que no tienes, normalmente que no tienes eso, es mejor a ver el médico. Quizás no en la minuta precisamente, pero si 2 días, 3 días, me parece que según los síntomas, según la situación, eso se ve caso por caso y en el momento. No hay generalización, perdona por mi acento y mis palabras, pero no debe ser una costumbre, pero no falta olvidar de ver al médico. Y eso se ve caso a caso. Sí, yo tengo la experiencia personal de ir al médico y me dijo... Excepciones... Pues, pero claro, lo decía de broma, ¿no? Porque hoy día el médico no tiene tiempo de escucharte, materialmente no tiene tiempo. En cambio, el psicólogo sí que te va a escuchar, y cuando te escucha... A ver, hace muchos años los médicos en los pueblos pequeños acudían a la casa familiar y no era el médico de la pestaña derecha, era el médico del cuerpo entero. Es decir, que centrarse en algo, si te duele la cabeza, es posible que ese dolor proceda de algo. En esta ocasión hablamos de las emociones, pero a lo mejor, no sé, igual viene de una muela que tienes infectada. Es decir, hay que ser un poco generalista en ese momento. Puede ser y por algo supuesto, más grave, y cómo hacer la diferencia. Descartar, sí. Y me parece que el mejor y la mejor persona que puede verlo es el médico. Y otra, la pregunta que se me ha olvidado antes. Si hay otra persona. Sí, ¿a qué quiere preguntar? No, eran los escenarios anteriores. Por ejemplo, acostumbramos a decir, a mi madre ya le pasaba y luego le salieron en las investigaciones médicas que tenía no sé qué. Es decir, ese recuerdo negativo del pasado que ocurrió y que siempre pensamos que se repite constantemente, cuando los genes son una parte muy pequeñita de nuestra vida diaria, modifica los comportamientos e incluso la salud. No vamos a tener un cáncer porque ha habido antes otro en la familia, aunque es posible, pero no es seguro. Es decir, quiero decir eso que los esquemas... Caso a caso, porque todo es posible en la familia, puede ser
mentalmente sí es posible, pero puede ser también genético, los genes y todo eso, Sí. o el contexto familiar. Sin hablar de genes, podemos hablar de sitio familiar, de familias que la familia tiene particularidad con la comida excesiva, con comportamientos particulares que pueden favorecer algo grave, por ejemplo, como lo dice. ¿Otra pregunta? Gracias. Muchas gracias. Yo quería plantearle, Sí. quería plantearle el aspecto positivo del control mental, que es capaz con la mente de curar enfermedad, llegar a ese control mental de poder curar. Tiene que ver con lo que decía del parto sin dolor, en el cual se manejaba mucho Hay la mente. técnicas para manejar dolores, ciertos dolores, estados emocionales también, pero depende qué quieres decir cuando hablas curar enfermedades. Y eso, cuidado con eso. Bueno, o mejorar. No soy un gurú, soy solo un psicólogo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Creo que el ser humano normal, primero, como ha apuntado Mercedes, estamos en una vida, una época muy agitada, con muchas prisas, y entonces falta seguramente el momento en poder detenerse y hacer un poco de introspección en un ambiente tranquilo, y a partir de ahí pues ver. Yo creo que cada persona tiene su manera de percibir las cosas, el entorno, no solamente el entorno, sino el interior. Entonces son unos hábitos, a veces son buenos, otros son malos, a veces la percepción, la comunicación consigo mismo es mala, está perturbada, está distorsionada, con lo cual se puede dar que haya un circuito cerrado de angustia, y ahí interviene, por supuesto, la terapia para tratar de distanciarse con esta. Y esto es un primer paso. Y en cuanto a los dolores tal y cual, lo que se manifiesta físicamente, pues efectivamente también hay gente que es muy quejica, que cualquier cosa, una mosca que pasa, estornuda y ya se pone enferma. Por eso se ve caso a caso. Entonces hay de todo en este mundo, pero sobre todo es eso, tener esa lucidez hacia nosotros mismos y hacia el entorno, que nos presiona mucho día a día, y en los líos en que a veces nos metemos. O nos meten. ¿Otra pregunta, testimonio o anécdota o algo más? Sí, mira. Sí, hola, Alain. Mira, yo quería un poco tu opinión sobre el tema de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que están últimamente, salen muchas por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que hay algunas, ¿no? Que es el propio cerebro el que cree que hay un problema que en realidad no existe físicamente, ¿no? Y provoca la reacción, lo que hace es provocarte dolor o molestia. Es decir, las enfermedades autoinmunes se pueden, en tu opinión, quiero decir, tratar psíquicamente. No solo. Hay dos cosas con las enfermedades en general y las enfermedades autoinmunes. Hay primero un contexto psicológico que puede venir del entorno, pero interno también. Y cuando la enfermedad se declara, puede provocar tensiones, ansiedad, depresión, además de la enfermedad ella misma.
¿sabes? Es lo que hemos visto cuando hablo de la somatización que va a dar más ansiedad, depresión y eso. Como si daba una vuelta también, se reviene en la cara. Pero falta ver el contexto antes, la persona, el perfil, el entorno, las situaciones, el contexto y también lo que puede provocar esta enfermedad, las implicaciones que hay detrás y que pueden provocar ansiedad, depresión y todo eso. Decíamos por esa frase tan manida, ¿no?, de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Un poco ahí, ¿no? Por ahí va. Me pregunto si la somatización no es un problema sobre todo actual, si existe, no sé si ha existido en el pasado estudios sobre somatización, no sé, en el siglo XIX o XVIII, por ejemplo, o si es más bien un fenómeno actual, porque realmente dentro de las causas que tú has enumerado, bueno, las causas sociales son las principales, porque realmente la sociedad actual es muy complicada para la gente, para los jóvenes, y eso eso desarrolla mucho estrés, mucha ansiedad, y me pregunto si realmente no hay más somatización ahora que tal vez hace 2 o 3 siglos, si es un fenómeno recién estudiado o recién en la realidad. Me pregunto esto, no sé si tú tienes una respuesta. Gracias por tu pregunta, es una buena pregunta, porque hay muchas cosas. Es que los síntomas pueden moverse y cambiar según el entorno, la civilización, el contexto y eso. No vamos a tener en otras partes del mundo lo mismo. Puede ser. Y también con el tiempo y las épocas pueden cambiar las cosas. Antes había muchas crisis, no sé si vas a entenderlo. Y antes había muchas crisis de histeria, hablamos de histeria. Y puede ser también, ¿qué es la histeria? Una transformación de la angustia en manifestación. Bueno, hablamos sobre las mujeres, pero histeria también con los hombres, claro. Pero hablamos de histeria y con la somatización, ¿sabes cómo se llama también? Histeria de conversión. La ansiedad se convierte en manifestaciones. Pues nuestra época, nuestra civilización no permite como antes hacer manifestación de teatralismo, histrionismo, no sé cómo decirlo en español, histrionismo. Y eso cambia con el entorno. Bueno, es que nuestra época y el estrés que tenemos con nuestra vida ahora, la prisa, no tenemos tiempo. Antes las cosas se pasaban diferentemente, había trabajo y las cosas, las informaciones no circulaban como ahora. Es que lo que tenemos aquí se vuelve loco porque información todo el día. La televisión, el ordenador, la sociedad, la política y todo eso. Por eso no podemos tratar como el ordenador, no puede tratar todo en un minuto. No podemos tratar todo eso. Y por eso el malestar. Por eso hablo de técnicas de relajación, de mindfulness y todo eso. Discúlpeme, pero es que
claro, como sigue hablando y explicando, me va abriendo la mente y me surgen más preguntas. A ver, en nuestra literatura, yo he leído algunas biografías de clásicos y para mí es muy familiar el encontrarme con episodios de la historia de un clásico que ha muerto de tristeza. Es una frase como muy habitual en la literatura. Es decir, que de alguna forma, no sé si era una forma de hablar, una expresión preconcebida y establecida, o que realmente había gente que moría de tristeza, que es un poco hablar de la somatización, que ahora tiene nombre, y que es más un científico. Perfil psicológico. Se puede hablar de perfil particular, con antecedentes o con particularidad de fragilidad, debilidad. Hola, buenas noches. Gracias por su exposición. Quería hacer una simple pregunta. ¿Hay diferencia en todos estos síntomas entre el sexo masculino y el femenino? ¿O hay, por nuestra forma y nuestra composición del organismo nuestro, de si hay una diferencia entre el hombre y la mujer en todos estos síntomas, bajo su experiencia? Realmente no podemos encontrar síntomas en las mujeres y los hombres que pueden ser mismo. Si hay diferencia, es una diferencia hormonal, pero se puede, y la educación, a la cultura, todo eso va a tener un papel en la manera de somatizar también. No sé si me entiendes o si he bien entendido tu pregunta. ¿Puedes repetir si no es? Quería decir que, por el sexo femenino o masculino, todos los síntomas que se presenta, una depresión, en una forma de todo lo que pasa en una depresión, si es lo mismo, por su experiencia en consulta, de aquello que les ponen tanto, o sea, los hombres o las mujeres. O hay unas cosas muy en común y otras se diferencian por su sistema, hormonal. Se puede encontrar lo mismo. Es la manera de manifestarse. Y sabemos que los hombres no manifiestan muchas cosas como muchas mujeres. No voy a decir que hay mujeres y hombres, pero hay tendencia más con las mujeres que los hombres. Los hombres, por educación, la sociedad, no van a manifestarse de la misma manera que mujeres, porque nuestra educación nos pone cada uno en una caja. Por eso, si no, somos los mismos. Las hormonas son diferentes, efectivamente, pero y puedo responder otra cosa, es que en consulta veo, ahora no tengo consulta, pero veía más mujeres que hombres, porque los hombres es más duro por los hombres de hablar de sí mismo, de lo que no va, de lo que sienten, y eso es una realidad, lo sabemos. Hay un artículo en el sitio de la hoja del lunes. De la hoja de lunes, del periódico de la Asociación Oficial de Periodistas, sobre efectivamente los hombres que se callan cuando deben hablar. ¿Puedes verlo? Lo escribe yo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, creo que tenemos que agradecer tu explicación, que nos deja para pensarlo en casa, y agradecer también. Y con todo eso puede pensar, reflexionar mucho. Hay papeles con el resumen de la conferencia, y detrás hay también el boletín para adherir a la asociación. Muchas gracias a todas y todos.